martes 2 de marzo del 2021, segundo programa del año de nuestro programa de educación virtual de la Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia. Este programa es organizado por el Comité de Educación de nuestra cooperativa, con el apoyo de un grupo fabuloso de jóvenes y de comunicadoras y de profesores que nos ayudan en esta tarea. Recuerden que todos ustedes siéntanse en completa libertad de compartir los links, las invitaciones, los correos, las páginas, lo que sea, porque tratamos de que este espacio sea abierto. No tenemos pues ningún interés económico en esta actividad, sino que el interés es hacer amigos, hacer compañeros, aprender, compartir, etcétera, etcétera. Diana pregunta que si le pueden regalar la grabación. En realidad la grabación queda montada, ahorita Lina en el chat lo pone, las grabaciones de casi todos nuestros eventos, porque no todos se pueden grabar, el de hoy sí, quedan montados en el programa de educación virtual de Coprudea. Ella enseguida les pone el link y con el programa de educación virtual pueden acceder a las conferencias del año pasado y a las conferencias de este año. Y todos pueden acceder. Nos gusta mucho más que asistan, digamos, en vivo, porque permiten la interacción con nuestros docentes y eso creo que es muy enriquecedor. No es lo mismo que le cuenten a uno después ver la película, sino que en vivo son mejores las cosas. Para este año estamos diseñando un programa que creo que traerá algunas sorpresas. Esta es como la semana de calentamiento. Empezamos con 3 profesores que ya ustedes los conocen perfectamente. Ayer con Andrés, hoy estamos con Nubia en nuestro programa que continuará sobre habilidades para la vida del relacionamiento. Y mañana daremos la última conferencia sobre viajes con el profesor Carlos Arturo Fernández. Mañana estaremos por los caminos de Andalucía. Pero tenemos algunas sorpresas, estamos en el diseño de la programación y dentro de las sorpresas, siguiendo más o menos el mismo esquema, tendremos lo siguiente. Para el día lunes seguirá el programa con Andrés Mejía, Mindfulness. El día martes estarán alternando Nubia en nuestras charlas de relacionamiento y estará también con charlas sobre aspectos financieros y económicos. La bolsa, algunas cosas de economía, no para economistas ni contadores, sino para público en general, porque a veces eso se necesita. Entonces vamos a contar con el apoyo o de la Facultad de Ingeniería o de la Facultad de Economía, que gentilmente pues, nos han ofrecido algunas conferencias, algunos conferencistas y algunos cursos, porque la cooperativa también quiere capacitar a sus asociados. Dentro de las sorpresas que vienen, la semana siguiente iniciaremos un nuevo ciclo con Santiago Rojas, con mitología nórdica. Ya él diseñó un programa muy especial para nosotros cada 15 días. Y los días jueves tendremos el apoyo muy probablemente de la Escuela de Nutrición y Dietética. Esas son profesionales muy expertas, saben producir muy bien los programas y todo lo que sea alimentación, nutrición, etcétera, estará a cargo de la Escuela de Nutrición y Dietética. Vamos también a continuar con un programa musical cada 15 días, un género que puede parecer extraño que lo tomemos aquí, pero vamos a iniciar un programa de vallenato. ¿Qué es eso del vallenato? Los tipos de vallenato. En fin, vamos a tener un programa con una profesora que conoce bastante del tema y tendremos entonces tertulias sobre vallenato. Vamos a iniciar un curso con Ligia Inés sobre un club de lectores de novela corta y de cuento. Esa es otra de las sorpresas que tenemos para este año. Y no sé, se me olvida quizás en este momento qué otra cosa podamos tener, pero les iremos contando. Si alguien tiene, bueno, estamos también tratando de organizar algo que les habíamos prometido el año pasado, no hemos podido concretar, que es lo relacionado con el cine. Es un poco más complejo, pero vamos a ver cómo lo logramos cuadrar. Esas son entonces nuestras propuestas para este año. Esperamos seguir contando con la generosidad de ustedes que nos acompañan y que son la razón de ser de este programa educativo de la cooperativa. Sin ser más, entonces quiero pues no presentarles porque Nubia la conocen, sino dar inicio a la conferencia del día de hoy.
un tema que toma, pues que es muy relevante, que nunca pierde de vigencia, que es el tema de la ansiedad. Entonces, bienvenidos todos. Para los que son nuevos, siéntanse en completa libertad por el chat para conversar con nosotros y preguntarnos lo que continúen. Aquí Héctor me pregunta si continuamos con Víctor. Por ahora con Víctor no hemos conversado, vamos a conversar con él. Probablemente ahora que ya haya vacunación o algo, tengamos alguna posibilidad de hacer programas en vivo y recorridos con Víctor. Eso sería de pronto la idea, porque las charlas con él ya estaban pues un poco, su programa, no digamos agotado, porque él es una persona de muchos conocimientos, pero vamos a conversar con él a ver qué vamos a hacer con Víctor los días viernes. Bueno, Novia, esta es tu cátedra, adelante. De nuevo, muchas gracias a todos, sean bienvenidos a nuestro programa. Las sugerencias, comentarios serán muy bien recibidos. Gracias a todos. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mucha expectativa de volver a comunicarnos. Realmente, para muchos de nosotros esto es un oasis, específicamente para los que vivimos solos. El tema que hemos propuesto y al que pretendo ser fiel en el desarrollo es ansiedad, la otra pandemia. Pues creo que todos, en mayor o menor medida, a partir del momento en que nos guardaron, en que nos encerraron, que estuvimos presas del pánico casi un año, alcanzamos a sentir mayores o menores niveles de ansiedad, pero la vivimos. Y algunos quedaron, digamos, detonados, ansiosos. Hay una diferencia entre estar ansioso, que es un asunto circunstancial como respuesta a un evento o a una situación, y ser ansioso. Es desarrollar un patrón de pensamiento que está fundamentado en una sensación permanente de estar amenazado. Tiene todo que ver con la pandemia porque cuando nos encerraron, la palabra correcta es ¿cuál? ¿Cómo es que se dice? Ya no me acuerdo. La palabra esa de acuartelarnos, de guardarnos, eso tiene un nombre. Alfredo, ayúdame. ¿Estar qué? No me voy a acordar, pues, nadie me va a ayudar. Ligia, no me va a ayudar. Bueno, entonces guardados. Resulta que nos guardaron cuando veníamos todos de ser seres muy externalizados. Vivíamos en el afuera, siempre muy ocupados, el trabajo, lo social, lo familiar, y era un vértigo para la mayoría, incluso para gente jubilada, el estar afuera, el estar haciendo interrelaciones, creando situaciones propicias para el desarrollo, disfrutando la vida, guerreando la vida. Y eso hacía que tuviéramos muy poca disponibilidad de tiempo e incluso de atención para mirar nuestra realidad. Estábamos volcados completamente hacia el afuera. Pero cuando nos encierran, cuando hay esa constricción, entonces es como si nos hubieran pegado dos esparadrapos aquí y no pudiéramos cerrar los ojos. Tenemos que ver la realidad íntima, la de puertas para adentro. Tuvimos que asistir, en muchos casos involuntariamente, a ver lo que antes no podíamos. Solamente durante el encierro de la pandemia, muchos se dieron cuenta qué relación de pareja tenían, qué hijos tenían, cuál era el devenir de esa institución que se llama hogar. Y sobre todo, mucha gente empezó a mirar para adentro, a hacer introspección, a hacer balances, y todo bajo una plataforma básica de miedo, porque decir ansiedad es decir miedo. Y ese miedo tiene grados que van desde un miedito latente, agazapado, continuo, como el fogón que está en la parte más baja, hasta la angustia, que más tarde se sube al pánico y que llegado ahí induce a muchas personas a decisiones catastróficas. Entonces, todos en la vida, pero particularmente durante esta pandemia, hemos experimentado lo que se denomina ansiedad. A mí me gusta mucho hacer que las palabras sean nítidas,
que no sean multívocas, sino que, entonces yo quiero traducir ansiedad por la palabra que me suena más descriptiva. Para mí como psicóloga y como persona corriente, ansiedad es desasosiego, no tener sosiego, estar intranquilo. De hecho, la felicidad, lo más parecido a la felicidad es estar en sosiego. Esta palabra la usaban mucho los antiguos. Ansiedad básicamente es una respuesta del sistema nervioso, neurológico, frente a una amenaza real o imaginaria. Y normalmente es más lo que hay de imaginario que de real. Entonces, cuando inició la pandemia y durante los primeros 6 meses, el clima era apocalíptico. Las noticias no podían ser más avasalladoras. La posibilidad de futuro se veía muy borrosa. La imposibilidad de tener control sobre la situación hizo que muchas personas se sintieran completamente impotentes, desarmadas, sobre todo vulnerables. Porque es que el miedo, que es una emoción básica, primaria, necesaria, muy útil para poder ponerme a salvo, el miedo tiene, digámoslo así, un origen, y es que el miedo tiene grados. Yo siento miedo frente a algo o a alguien, depende de qué tan vulnerable me siento frente a eso, ¿sí? Entonces, los niveles de vulnerabilidad varían, y en ese orden de ideas varían los niveles de ansiedad. Entonces, partamos de la base. Todos nos ponemos ansiosos de vez en cuando. Cuando tenemos una expectativa, incluso una expectativa feliz, pero hay el miedo de que de pronto no se cumpla la expectativa. Esa cita, ese encuentro, ese logro, ese viaje, es el miedo a que no se pueda cumplir, y es la angustia anticipatoria de si voy a estar a la altura de esa situación, ¿sí? Porque es importante que sepamos que la ansiedad es una compañera tanto de la expectativa más bonita, más legítima de felicidad, de gozo, de disfrute, como de la expectativa de una pérdida, un dolor, una crueldad. El miedo más grande es el miedo a morir, y ese fue el que se activó durante la pandemia. Hubo momentos en que sentimos que era el fin del mundo, que íbamos a desaparecer. Y ahí las personas pesimistas, porque si fuéramos a dividir el mundo para hablar de ansiedad, lo podríamos dividir en aras de una simplificación didáctica en optimistas y en pesimistas. Y adivinen qué, ¿quiénes son más ansiosos? ¿Quiénes sufren de más miedo? ¿Quiénes tienen más trastornos de ansiedad? ¿Quiénes hacen más crisis de pánico? ¿Los optimistas o los pesimistas? ¿Qué me dicen? A ver por el chat o verbalmente. ¿Los optimistas? No, Por supuesto. no, Alfredito. No. No, porque frente a una amenaza, el optimista, vamos a leer incluso, no la quiero decir yo en mi cabeza. Nosotros los pesimistas no tenemos esas sensaciones porque vivimos con un futuro incierto. No, definición de pesimismo. El pesimismo es la tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo, más desfavorable. Hoy sí, llegó el fin del mundo, nos vamos a morir de todo, se va a acabar el planeta. Una definición más completa dice: el pesimismo es una doctrina filosófica que sostiene que vivimos en el peor de los mundos posibles, un mundo donde el dolor es perpetuo y nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca lograremos.
¿cierto? Y obviamente que hay toda una legión de pesimistas en todos los estratos de la sociedad. Un pesimista siempre ve la vida a través de unos lentes oscuros. Un pesimista tiene un lema y es: no hay mal que por ahí no venga, ¿sí? Entonces, un pesimista tiene una predisposición cognitiva a ver las cosas más catastróficas de lo que realmente son. Y en ese orden de ideas ocurre una progresión de lo que al principio fue simplemente una reacción neurológica. Pucha, una pandemia, para la casa, todos encerrados, tapabocas, lávese las manos, no deje entrar a nadie. Pues, de verdad que somos muy tesos. Si uno compara las reacciones de salud mental de un país como Colombia, un paisita, banana, tercermundista, atrasado, corrompido, y si nos vamos a una comparación de algo que, si yo tuviera tiempo, me dedicaría a analizar, por ejemplo, Japón. Nosotros estamos de pie, hay que desbaratar las fiestas clandestinas, hay que esconder el guaro, hay que meterle miedo a la gente, hay que meterla a la cárcel, hay que ponerle multas, porque el ser de este país, yo no sé si de los otros latinos también, es una alegría incontenible, inconsciente, irracional, ¿sí? La gente no ve la hora, dice para Santa Fe de Antioquia, aunque sea para Confama, Coveñas está lleno, ¿cómo se llama eso? Cuando uno aparta el cupo, en San Andrés ya no hay cupo para Semana Santa. Por el contrario, hay un país, el país que más admiro sobre todos, después de China, un país que colapsó emocionalmente, un país en el que hay una catástrofe de ansiedad, angustia, depresión y suicidios. El suicidio suele ser el colofón, el punto final de una ansiedad muy alta, sostenida y que no pudo ser gestionada adecuadamente. Obviamente que hay otros tipos de suicidios, pero el suicidio de un angustiado, de una persona en pánico, es casi una autoeutanasia. Es tanto el dolor psíquico que se prefiere huir hacia adelante, y huir hacia adelante es salirse de la vida. Hay por ahí un fragmentico de un poema que dice: ¿cómo imaginar el dolor inmenso del suicida minutos antes de cometer el acto? Entonces, ese país es Japón. Entonces está en este momento en el ojo de todas las investigaciones, porque en Japón, en el 2020, hubo exactamente 20.000 suicidios. En Japón siempre ha habido suicidios, pero tantos no, nunca. ¿Sí? Características que predisponen a una nación como el Japón a crisis de ansiedad, angustia, pánico e ideación suicida. En primer lugar, la soledad. En Japón, del 30 al 40% de la población vive sola. Las parejas no quieren tener hijos e incluso no se consolidan como parejas, simplemente amigos con derechos, amantes ocasionales. Y la soledad en pandemia, a los que les tocó vivirla, por ejemplo a mí, que mi hija no me dejaba entrar a la casa porque de pronto llevaba el virus, a los que tenemos muchos años, entonces nos dicen que nos va peor. Estar en una pandemia y solo es un reto, no es para cobardes, y ahí lo que se pone en evidencia es cuál es tu capital psicológico, cuál es tu capital emocional, de qué estás hecho. Pues resulta que allá se suicidan 20.000 personas y murieron espontáneamente 30.000 solitarios. Es decir, 30.000 de las millones de personas que viven solas. Japón tiene 127 millones de habitantes. Es una isla muy congestionada. Y la gente está regida por una ética samurái, donde la cuestión es triunfar, producir o morir. El número más preponderante de suicidios fueron mujeres muy jóvenes que perdieron su empleo en el sector turismo o en el sector alimentación y restaurantes.
Entonces yo hago la comparación, bueno, y crearon un ministerio en Japón, el Ministerio de la Soledad. Eso es insólito y es escalofriante. Y además crearon, ¿cómo se llama eso? Un instituto, un dispositivo que se encarga de ir a recoger los que mueren solos y hacer la desinfección de la casa en que mueren estos solitarios. Entonces, en Colombia no ocurrió eso, en Colombia no se dispararon los suicidios. Es decir, los suicidios de Colombia son en promedio siempre entre 2.100 y 2.400 suicidios. Aumentó la tasa de consultas psicológicas, sí, lo digo por propia experiencia, y la consulta psiquiátrica también. Pero cuando ponemos en la balanza un país como Colombia y un país como Japón, vemos cómo ellos, en su industriosidad, en su riqueza, en su inteligencia, en su ética samurái, fueron y se sintieron más vulnerables que nosotros. Tal vez, y ese es el meollo de la ansiedad, ansiedad es tener mucho miedo de no lograr o mucho miedo de perder lo logrado. Resulta que en Colombia hace mucho que está instalada la desesperanza y nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Cuando a una persona le quitan muchas cosas y la dejan contra la pared, a esa persona se le quita el miedo. Llega un momento en que la persona sencillamente dice que pase lo que tenga que pasar. Colombia en este momento tiene 4 millones de desempleados. Todos son cifras pues consultadas y verificadas de fuentes fidedignas. 1 millón. Nubia, 4 millones. Sí, señor. Yo creo que son muchos más. Bueno, puede que no esté actualizado. Habían en promedio casi 3 millones. Después de la pandemia son 4. 1 millón de ciudadanos perdió su empleo. Pero la gente, el espíritu de la gente sigue combatiendo y sigue luchando. Entonces, ni todas las personas, ni todas las naciones responden igual a las catástrofes, ni manejan la ansiedad de la misma manera. Yo tengo un estribillo favorito frente a la adversidad, y es: frente a la muerte, coros de alegría. Pues parece que no es solo mío, sino que es colectivo, aunque no lo digan con esas palabras. Entre más tragedia en este país, más quiere la gente bailar, copular, escuchar música, hacer pachanga, traer serenata, hacer fritanga, hacer marranada, ir a paseo aunque sea del río. Es una lógica muy particular que habla de resiliencia. Son muchos siglos de sufrimiento, muchos siglos de pérdidas, de acorralamiento. Entonces es como si en esa desesperanza o en esa aceptación, que me encantó el tema de ayer, ¿quiénes estuvieron con la charla de ayer, que fue maravillosa? Nada, mutis por el foro, no se oye nada. Yo no estuve. ¿Estuviste? Bueno, No, ayer nos hablaban de la aceptación. Haciendo una precisión y cuando te metes con cifras, entonces yo meto la cucharada. Fueron 4.15 millones de colombianos que perdieron su empleo. No los desempleados, sino los que perdieron el empleo. No, ¿cómo va a ser eso que 4.15 perdieron su empleo? No. 4.150.000 personas perdieron su empleo. ¿Y cuántos habían desempleados? Del orden de 9 millones. Y además, súmale la cifra de informar. Claro. Bueno, ahí les queda todo de tarea. Es que Alfredo es muy pesimista. Entonces, Alfredo ve la adversidad con lupa. No puede ser. En un país de 52 millones. La población inactiva es 14.57 millones de personas. Lo estoy tomando de la página del DANE. Mi rey, pero es que inactivo incluye jubilados, niños, enfermos. Y los que no están buscando trabajo porque ya tienen la desesperanza que tú dijiste ahora. Y los que no están buscando trabajo, que no se consideran desempleados porque ya se instalaron en el dulce no hacer nada. ¿Sí? Hay que verificar bien eso. No todos los inactivos son desempleados. ¿Sí? Sí. Entonces, yo lo que quisiera hoy, porque mi mensaje, mal haría yo, mi mensaje es siempre de esperanza. Yo no voy a decir que me alegro de lo que pasó en Japón,
pero sí me alegro de ver la resiedumbre, la resistencia y la capacidad de aceptación que tiene el colombiano. Porque en la charla que veíamos ayer, frente a la adversidad, lo primero que hay que hacer es aceptar. Y aceptar no es acomodarse, aceptar no es bajar la cabeza, aceptar es reconocer que lo que es lo que hay. Y lo que fue, ya fue. ¿Sí? Y inmediatamente, sin proceder a la lástima, al victimismo, ponerse manos a la obra. ¿Sí? Es una cosa muy instintiva, es lo que se llama, a ver si yo me acuerdo de un concepto que es muy bonito, que es la autopoiesis. La autopoiesis, ser como una semilla, que donde la pongan, germina, incluso a veces en los lugares más insólitos. La pandemia, yo no vengo con un pregón de queja, estoy gratamente sorprendida por el comportamiento de la población colombiana con respecto a poblaciones europeas y asiáticas. De todas maneras, como el número de personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizada, porque quiero hacer una claridad, la definición más sencilla de ansiedad es miedo anticipatorio al futuro. Uno no tiene ansiedad del pasado ni el presente. A uno le da ansiedad el futuro. El que mira para atrás con tristeza le da depresión y el que mira el futuro con miedo le da ansiedad. Y a veces la ansiedad progresa tanto que te da una parálisis, es decir, no baja los brazos porque estás tan desesperado que ya dejas de buscar. Entonces, si la ansiedad es la respuesta anticipatoria a una amenaza real o imaginaria, porque hay gente que tiene crisis de ansiedad teniendo unas condiciones de vida que ya se deseara más de la mitad de la población. La ansiedad no tiene nada que ver con estrato socioeconómico ni cultural. No tiene nada que ver. Puede estar tan ansioso y angustiado y empanicado un estrato 6 como un estrato 1. No respeta ninguna condición. La ansiedad se desencadena en cualquiera, pero sobre todo en cualquiera que tenga unas condiciones previas. Es decir, hay quien es más dulce, más propenso, más proclive a desarrollar un trastorno de ansiedad, que es lo que nos preocupa, porque es lo que lleva a un suicidio o es lo que lleva a una enfermedad, ¿sí?, desencadenada neuroendocrinamente, porque con la ansiedad sostenida, crónica y creciente, el problema es que es el desencadenante de muchas enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es la progresión de la ansiedad? Partamos de que estar ansioso es una respuesta normal, natural del cuerpo. Todos nos ponemos ansiosos frente al futuro, sea de corto, de mediano o de largo plazo. A todos nos pone ansiosos la vejez, a todos nos pone ansiosos la muerte, a todos nos pone ansiosos la primera cita con alguien, a todos nos pone ansiosos un examen, a todos nos pone ansiosos una entrevista, pero es una ansiedad que va y viene, aparece y desaparece, después de que el evento esperado transcurre para bien o para mal, ¿sí? El problema es cuando la ansiedad se instala, cuando la ansiedad inunda el ser, el psiquismo de la persona y la ansiedad paraliza. Entonces, la progresión sería lo normal. Y uno en el día se puede poner ansioso varias veces, ¿cierto? Ay, voy a llegar tarde. Ay, se me perdió el celular. Ay, pues cosas así. Es decir, instantáneas de ansiedad. Puedo tener un periodo de ansiedad esperando una respuesta de una aplicación que hice para una empresa, de una licitación. Es un periodo de ansiedad. Pero llega un momento en que la ansiedad se trastoca en angustia. La angustia es un grado elevado de ansiedad que se somatiza. Tener angustia no es simplemente tener una expectativa temerosa frente a un futuro. La angustia duele,
La angustia se localiza aquí en el pecho, como si te estuvieran oprimiendo, aquí en la garganta. Y la angustia es una experiencia subjetiva de que algo muy malo me va a pasar, de que no tengo futuro y de que soy absolutamente vulnerable. En la angustia, yo lo único que espero es las cosas malas que van a suceder a mí y en mi entorno. Pero ahí no se acaba la progresión, porque resulta que un trastorno ansioso que ya tiene un nivel más elevado de angustia, si no se gestiona terapéuticamente, individualmente, por cualquier medio es válido. La religión, la espiritualidad, el yoga, el mindfulness, la terapia, el, el, el irse, el aislarse en un rincón del mundo. Bueno, hay muchas maneras, pero si no se gestiona y simplemente te quedas así, porque yo veo la angustia como alguien así, pues aterrorizado, esperando que le descarguen el golpe. Es muy duro intervenir una persona que está así porque casi que no hay forma de hablar con ella, porque es una persona atenazada por el miedo. Pero tiene luego una progresión mayor y es el pánico. El pánico es la ansiedad, la angustia superlativa. Pánico, estar empanicado, tener una crisis de pánico, es una experiencia que solamente viviéndola se puede identificar. Yo personalmente alguna vez en mi vida las he vivido. Es horroroso, es una sensación inminente de muerte y una necesidad imperiosa de gritar y de huir. El problema con las crisis de pánico es que después de que aparece la primera, a la persona le queda instaurada en su cabeza una situación muy particular y es el miedo al miedo. El miedo de que me dé la crisis. Entonces tenemos ansiedad normal, ansiedad como trastorno permanente, angustia, que la angustia y la ansiedad arrastran otra situación que es la depresión. Entonces es muy común, por ejemplo, imagino que en las personas de Japón, antes de cometer suicidio o antes de morirse de muerte natural en sus aposentos, cápsulas, solitarios, experimentan una terrible depresión, es decir, una pérdida de la energía vital, incluso una pérdida del deseo de vivir. Entonces, lo triste en las situaciones de ansiedad no gestionadas de manera adecuada es que llega y se hace una hibridación cruzada con la depresión, porque hay tanto sufrimiento en la ansiedad, es tener encendida la alarma en la cabeza a las 24 horas de los 7 días, porque ni siquiera hay descanso al dormir, porque el sueño de un ansioso no es confortable, no es profundo, no es relajante. El ansioso tiene pesadillas, el ansioso despierta aterrorizado, el ansioso no llega a las etapas más profundas del sueño, el ansioso se levanta tan o más cansado de lo que se acostó. Entonces, ese trastorno mixto de ansiedad y depresión sí es una carga emotiva muy difícil de soportar para una persona. Entran, entonces, también hace una hibridación con una agorafobia. Y es que la persona que tiene ese trastorno se recluye, deja de salir. Ya me acordé de la palabra, se autoconfina, porque le da miedo de que en la calle, en la oficina, en el metro, le dé una crisis. Se llama agorafobia. Y de ahí al deseo de morir solamente hay un pasito. Y entonces yo considero que no es negación de la vida, no. La vida es bonita, pero la gente siente que esa, la suya, la única vida que tiene, no es tan bonita. Habrá preguntas o intervenciones. Este tema me arrebata a mí porque me es muy cercano. ¿Cuáles son las predisposiciones
porque todos no somos igual de vulnerables a la ansiedad, ¿no? Novia, hay una pregunta en el chat, Sí, que si la depresión también lleva a la ansiedad, que cómo se pueden diferenciar. no. En la ansiedad hay miedo. En la depresión no hay miedo. Hay una tristeza infinita y un deseo de permanecer inmóvil. La ansiedad lleva a la depresión no lleva a la ansiedad, ¿sí? La depresión es apagamiento, la ansiedad es activación. Activación, estoy así, estoy desesperado, estoy en la depresión, no hay ansiedad normalmente. En la depresión no lleva a la ansiedad lleva a la depresión. Porque el ansioso, después de un tiempo, el ansioso crónico, el que tiene TAG, o sea, trastorno de ansiedad generalizada, llega a un momento en que obviamente la vida se le vuelve un caos, pierde el gusto por vivir, pierde la esperanza y entra en un cuadro depresivo. Por eso la mayoría de las medicaciones que se utilizan para la ansiedad traen también el componente para la depresión, porque digamos los investigadores y los psiquiatras dan por hecho que normalmente una persona con trastorno de ansiedad entra muy rápidamente en trastorno depresivo. Es decir, yo, Nubia Arango, la depresión como pérdida del gusto por vivir. La ansiedad es un miedo horrorífico de lo que el futuro me puede traer. ¿Sí? Y La, la depresión se medica, la ansiedad también. claro, y Okay. gracias a Dios hay unos ansiolíticos. Ansiolíticos son unas medicaciones que se inventaron para apagar la alarma que tengo activa en la cabeza. Están ansiosos que se me prendió la alarma. De hecho, es muy necesario que tengamos ese dispositivo instalado en la cabeza para que uno corra, se defienda, huye, pelea. El problema es cuando la alarma se queda prendida todo el tiempo. Piensen en los carros que tienen alarma antirrobo. Chévere. El problema es cuando se activan por un pájaro, por una hoja que les cae, y el carro que se prende en la urbanización toda la noche y suena 3 horas. Así, tener la alarma prendida todo el tiempo es lo que experimenta la persona. La alarma, mire, ¿qué sienten ustedes cuando oyen una alarma? O la de los bomberos o la de la ambulancia. Usted no sabe qué está pasando ni para dónde van, pero esa sirena es un activador de alarma, ¿sí? Es un activador de alarma. Entonces, vuelvo a dar mis definiciones. Depresión es pérdida de la energía vital, pérdida del gusto por vivir, es apatía, es pérdida de interés. No es solamente estar triste. Hay gente que está triste, pero invítelo para alguna parte para que vea. Propóngale algo interesante para que vea cómo reacciona ese triste. En cambio, un depresivo no. Un depresivo pierde las motivaciones. Un depresivo lo único que quiere es estar solo en un rincón. Bueno, entonces queda claro eso. La ansiedad lleva a la depresión, no la depresión a la ansiedad. Y hay una pregunta de Piedad Uribe, que no Sí, sé, ¿ya la viste? no. ¿Qué hacer cuando tenemos síndromes que una de sus características es el trastorno ansioso obsesivo, como por ejemplo el Tourette? ¿Sí pueden Sí. sanar? Ese tema es muy denso. Yo pues hoy no traigo, digamos, un deseo de hacer una exposición muy extensa por lo limitado del tiempo. Pero pensar en ansiedad, quiero que se imaginen una manito con sus 5 dedos. La ansiedad tiene 5 manifestaciones o 5 trastornos hermanitos. La ansiedad no es una sola cosita. La ansiedad incluye trastorno obseso compulsivo. Hay quien le da por la base de las manos 99 veces al día, o por barrer y trapear la casa 6 veces al día, o por ordenar los cajones por colores. Bueno, trastorno obseso compulsivo es un miedo a no encajar, un miedo a estarlo haciendo mal, un miedo a no cumplir, un miedo a ser una mala persona y lo corrijo comportándome bien. Está el trastorno de pánico, que es la persona a la que le dan crisis de pánico repetitivas. Está el trastorno de ansiedad generalizada, que es la persona que tiene sobresalto, desasosiego todo el tiempo, todos los días y a toda hora. Está el estrés postraumático, que es la persona a la que le pasó algo muy maluco, muy feo, un atraco, una violación, un accidente muy cruento,
y ya pasó todo, ya se resolvió todo, ya, y la persona queda haciendo flashback, reviviendo el evento. Y después de que eso pasó, ya su vida no vuelve a ser igual por estrés postraumático, si no se interviene, claro. Y están las fobias, que son miedos irracionales. Es que todo lo anterior tiene que ver es con miedo. El del TOC siente miedo, si no me lavo me siento sucio, malo, repugnante. El del pánico siente miedo que se va a morir. El del trastorno de ansiedad generalizada siente miedo por todo y para todo. El del estrés postraumático siente un miedo horrible de que el evento se repita. Y el de la fobia tiene miedos irracionales. Es decir, entrar en el tema de ansiedad, eso es un campo. De hecho, es una especialidad. Hay psicólogos especializados en ansiedad y hay psiquiatras especializados en ansiedad. Y hay técnicas de manejo de ansiedad y hay medicaciones específicas para la ansiedad. Se llaman ansiolíticos. Y son tan poderosos como que usted se toma la pastilla y es como si le bajaran el breque allá. Estabas en pánico y quedas así. ¿De qué estoy hablando? De benzodiazepinas, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? La adicción. Sí, claro. Yo hoy estoy hablando sobre todo de la ansiedad frente a la vida. No estoy abordando la ansiedad ya propiamente como una patología. Y de hecho, cualquiera de ustedes, yo misma, puede tener una o varias, uno puede tener un TOC, TOC, trastorno obseso compulsivo, muy fácil. Sí, es gente muy psicorrígida, muy cumplidora, muy organizada, que no toleran el desorden, no toleran, son personas, sí, psicorrígidas. Por ahí derecho, tener un estrés postraumático y además cargar con una fobia, divinamente. Así como alguien puede tener una comorbilidad de tener diabetes, hipertensión y hipotiroidismo, y carga con las tres enfermedades y tiene que medicarse con las tres enfermedades. Entonces, iba en el punto de cuáles personas, qué elementos en la vida o en la estructura de personalidad hacen a alguien predispuesto a desarrollar una patología ansiosa. Entonces, primero el temperamento. Ustedes saben que con el temperamento se nace, eso no se elige. Por eso hay niños que desde el vientre son ansiosos. Hay bebés que son ansiosos, hay bebés que no dejan dormir. Son una pesadilla. En cambio, hay bebés que ni lloran para pedir la comida. Porque son 4 temperamentos, uno no los elige. Temperamento colérico, que es el más ansioso, que es el de los líderes. Bueno, está el temperamento sanguíneo, que es como el mejorcito. Más. Está el flemático, que es el apático, que reacciona despacio, que difícilmente entra en ansiedad. Y está el melancólico, que es la persona que nace con tendencia a la tristeza y a la depresión. Uno lo ve desde los bebés. Entonces, si yo soy un colérico, muy probablemente voy a desarrollar ansiedad o lo voy a desarrollar más fácil, pues quiero decir eso. Lo otro, ser pesimista. Por eso yo defiendo el optimismo, a pesar de las catástrofes y de los vaticinios y de las cosas, porque es que el pesimismo no sirve para nada. Porque cuando yo soy pesimista, normalmente dejo de tener esperanza y me ahorro la fatiga y estoy todo el tiempo pensando que el futuro es caótico. Si yo soy optimista, yo hago planes, yo tiro mis objetivos alto, yo me disfruto el presente, yo soy proactivo, yo soy atrevido. De hecho, todos ustedes saben cuánta gente ha hecho cosas maravillosas, imposibles, simplemente porque eran optimistas. Si hubieran sido pesimistas, ni lo hubieran intentado. Hay gente que logra cosas sencillamente porque no sabía que eso era imposible. Si le hubieran dicho y le hubieran explicado que eso es imposible, no lo hubieran intentado. Está también la persona que vive en soledad, real o percibida, subjetiva. Hay gente que vive con otros y se siente solo, pero cantidad de gente que vive con la familia, con la pareja y se siente absolutamente solo. Es una
una experiencia muy tenaz. Prefiero ser sola y sentirme sola que sentirme sola acompañada, ¿sí? Entonces la soledad predispone, claro. El otro es tener duelos no resueltos. Incluso hay gente que arrastra duelos de la infancia con la herida abierta y sangrando. La otra es hay gente que tiene intolerancia a la incertidumbre. No tolera la incertidumbre, tiene una vida esquematizada, programada, tiene estándares para todo. A los 30 tengo que haber logrado esto, a los 40 esto, yo, sí. Otra es la persona que viene de estrés postraumático. Hay gente cuya vida se parte en dos. Vivía la vida de una manera hasta que pasó este evento traumático y ya la vive de otra hasta su muerte después de que aconteció ese evento traumático. Hay gente a la que la tragedia le parte la vida en dos. Hay gente a la que la tragedia la reinicia, la resetea y se redescubre. Saber exactamente por qué. Bueno, ¿qué más en estas personas? Son personas muy psicorrígidas, muy perfeccionistas de base y personas con muy bajo nivel de tolerancia a la frustración. ¿Sí? En síntesis, personas que necesitan y desean tener siempre todo el control de lo que acontece a su alrededor, ¿sí? Sea en su calidad de padres, de jefes, de autoridad, de lo que sea, pero gente que quisiera tener todo el control. Esa es una predisposición. ¿Qué más me hace una persona vulnerable para desarrollar un trastorno de ansiedad crónico? Cuando yo tengo en mi psiquismo instalado algo de lo que hablamos el año pasado, y son paradigmas inapropiados, paradigmas que nos boicotean la vida. Es decir, cuando yo tengo creencias irracionales, ¿sí? Cuando yo tengo esquemas de pensamiento maladaptativos. Por ejemplo, cuando yo pienso la vida binariamente, en blanco y negro. O sea, que las cosas son buenas o son malas, son feas o son bonitas, me sirve o no me sirve, es o no es. Entonces, para esa persona las cosas tienen que ser únicamente de cierta manera para que se sientan satisfechas y a salvo. Y la vida no funciona, la vida no es binaria. Uno de los principios de la vida es la diversidad y sobre todo la progresión, los matices, ¿sí? Por ejemplo, esa gente cree que lo imperfecto es inservible. Y qué maravilla cuando uno descubre que imperfecto no quiere decir inservible. Que yo puedo seguir utilizando un objeto imperfecto y a pesar de su imperfección me sirve. Que yo puedo tener como mascota un animal que le faltan 2 patas y sigue siendo mi mascota y no lo sacrifiqué. Que yo puedo seguir queriendo una persona imperfecta, pero que yo me quedo con esa persona por la parte buena que tiene. Que yo puedo sentirme muy orgulloso de mi hijo discapacitado, a pesar de que no tenga los logros de un niño normal. Que yo puedo aceptar mi cuerpo y sentirme atractivo, sensual, delicioso, a pesar de que mi cuerpo no corresponda a los estándares preestablecidos de belleza. ¿Cuántas ansiedades hay detonadas por la forma del cuerpo, por las facciones de un rostro? ¿Cuánta tragedia hay detrás de eso, de querer ajustarse a la normatividad de lo bello? ¿Sí? Cuando me preguntan, bueno, exactamente qué es lo primero para gestionar la ansiedad, aceptar, porque lo que es lo que hay y es perfecto, y lo que fue también. Yo tengo un dicho más paisa y muy feo que dice, no chapalee, porque entre más chapalee, más sangre echa. Es decir, aceptar quiere decir no instalarse en la queja, el resentimiento, el dolor, el debería, el si yo hubiera, no.
Ya pasó esto, mano a la obra, a otra cosa, mariposa. Vamos a ver qué hacemos con los restos de la casa que se llevó el ciclón, recuperemos las tablas, vamos a ver, ¿sí? Aceptación no es instalarme de brazos caídos, no. Eso pasó. No me quiere. Estoy vieja. No tengo plata. Mi mamá se murió. Esta amistad se acabó. Y a lo que sigue es no cristalizar experiencias. Alguna vez atendí a un paciente que vino muy congestionado, un hombre mayor, y lloraba y lloraba y lloraba. Cuando por fin se pudo sosegar un poco, recuerden esa palabra tan divina, sosiego. Es lo que más le pido a la vida, que me ayude a tener sosiego. Le digo, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás tan triste? Me dice, porque se murió mi mamá. Bueno, yo entiendo. Me imagino cosas. Y luego le digo, ¿cuánto hace que se murió tu mamá? Y me dice, 15 años. ¿Y te pusiste a llorar vos? Eso se llama cristalizar una experiencia, congelarla en el tiempo, quedarse como la mujer de Lot, volverse una estatua de sal y hacer que tu vida gire en torno a esa pérdida. En lugar de interpretarlo como el devenir normal, hubiera sido más triste que tu mamá se quedara sin hijo, ¿no? ¿Te imaginas la viejita que no te tenía sino a vos o hubieras preferido? Pues cosas así. Entonces lo principal frente a la ansiedad es aceptar. Y aceptar significa, tengo miedo del futuro. ¿Qué es lo peor que puede pasar en el futuro? ¿Qué tales? Listo, es posible. Es imaginarse el peor escenario posible para tu situación. ¿Qué harías en esa situación? Entonces construir plan A, plan B, plan C. Porque no, no, eso no puede pasar. No, 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 no me hable de eso, no puede pasar. Yo, si eso pasa, yo me muero. No lo jodas. A cualquiera le puede pasar cualquier cosa. El ansioso renuncia a imaginar estrategias frente al peor escenario posible. De hecho, frente a la vida, la mejor actitud es la de los cirujanos, especialmente los plásticos. ¿Cierto? Un plástico a usted no le garantiza nada. Por eso no me he operado todavía, porque de pronto ahí quedo peor. Un plástico, como cualquier cirujano, pero particularmente eso, te hace firmar un consentimiento. ¿Cierto? El plástico tiene como una oración y dice, yo le doy garantía de medios, no de resultados. Es decir, yo le garantizo que tengo las herramientas, las calificaciones, la legitimidad, los recursos para hacer una buena intervención. De ahí para adelante, usted se puede morir en cirugía, le puede dar un embolismo, usted puede cicatrizar mal, usted puede rechazar la prótesis. ¿Qué es vivir de esa manera? Es vivir pensando lo mejor, o sea, optimista, buscando lo mejor, esperando lo mejor, pero preparaditos para lo peor, para que no lo vayan a coger con los calzones abajo. Plan A, plan B, plan C. No les cuento mis imaginarios, es decir, los peores escenarios, los peores futuribles que he pensado para mí, con los respectivos programas, porque sería develar mucho, pero los tengo. Incluso para el imaginario de morir pronto, aunque ya es hora también, y lo veo como una liberación. Entonces, si no le tienes miedo a la muerte, a partir de ahí, ¿a qué le vas a tener miedo? Imagínense lo peor, y lo peor que a mí personalmente como ser humano, lo peor que me puede pasar no es la muerte. Para algunos sí, por eso hay gente que deja de vivir por miedo a la muerte. También una cosa más tonta, dejar de vivir por miedo a la muerte. Para mí hay cosas peores que morirme. Y me las imagino. Y también tengo.
ya he levantado en mi cabeza una respuesta. ¿Yo qué haría? Sí. ¿Yo qué haría? Sí. Entonces recuerden, pensar lo mejor, buscar lo mejor, pedir lo mejor, pero preparaditos para lo peor. Y cuando la situación se haga muy difícil y muy insostenible, buscar ayuda, ayuda idónea, espiritual, médica, psicológica, psiquiátrica. Estamos en el siglo XXI. Estamos en el mejor de los momentos de la humanidad para tener una enfermedad mental. Nunca antes el enfermo mental había tenido tantos recursos a su disposición. Buscar ayuda. Incluso las ayudas más poco ortodoxas. Hay gente a la que le funciona. ¿Sí? Pero no sumirse en eso. Pero lo principal es aceptar. Porque después de que yo acepto el peor escenario, sí me puede pasar, yo soy humana. Mire, ¿qué dijo Jorge Oñate antes de entrar al quirófano, al cuidados intensivos? ¿Alguien leyó? No, ¿No? yo no. Él estaba muy enfermo. Cuando le dijeron que iba para la UCI, dejó un testimonio grabado, búsquenlo. Y dijo, aquí no vale nada, ni plata, ni fama, ni prestigio, nada. Es decir, él tenía la premonición de que no salía vivo de la UCI. Es decir, él entró asumiendo la realidad. Con eso que dijo, se liberó del miedo. Que pase lo que tenga que pasar. Esa es la realidad. Bueno, espero comentarios. Si alguien tiene anécdotas de sus ansiedades. Hay algunas preguntas que valdría la pena. Dime. Sí. Por aquí veo. Ok. Ah, ya veo acá, Beatriz. No es miedo a la muerte. Ella tiene miedo es a la morida. Ella dice, no es miedo a la muerte, es el proceso que lleva a la muerte. Por ejemplo, yo tengo muy claramente preestablecido en mi cabeza la eutanasia, incluso bajo la forma de suicidio. Si la vida te deja sin opciones, entre la espada y la pared, elijo la espada. La eutanasia es una cosa muy importante. ¿Sí? A García Márquez, cuando le preguntaron, estando tan enfermito, pero todavía pues era consciente porque a él se le borró la memoria. Imagínense a un memorioso como ese. Le preguntaron, maestro, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Y dijo lo mismo que Beatriz. Digo, a la muerte no, a la morida. Y es que así como hay calidad de vida, hay calidad de muerte. Y normalmente uno muere como vivió. De tu forma de vivir depende tu forma de morir. Uno, de la manera en que está viviendo, se está construyendo una buena o una mala muerte. De hecho, los antiguos, los abuelos, pedían mucho cuando oraban por la noche y por la mañana una buena muerte. Suena insólito ahora, que normalmente uno pide es una buena vida. Pero mire la importancia de una buena muerte, porque hay muertes espantosas, hay muertes atroces, hay muertes lentas. Por ejemplo, la muerte para un enemigo, una muerte lenta. Mentiras. Bueno, dice... A ver, aquí hay una desde más arriba que no se han contestado. Sara pregunta que si se puede determinar si una persona es ansiosa por el tipo de sueños que tiene. Más que por los sueños, sí es ansiosa antes de soñar de una manera muy alterada. El solo hecho que una persona llegue a consulta, la manera como se mueve, cómo cambia los brazos, cómo se come las uñas, cómo se toca. Una persona ansiosa tiene inquietud motora. Una persona ansiosa no es capaz de estar quieto. La persona ansiosa mueve la pierna así, se cambia de lugar, se rasca, se toca, pues, y un rasgo muy particular, la onicofagia. Persona pues yo que hago tantas entrevistas de empleo, entonces uno es leyéndola, está haciendo preguntas, ay, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres? Pues preguntas
eh, preguntas sin relieve, pero lo que uno está mirando de las actitudes. Porque para trabajar las personas ansiosas tienen mucha dificultad de que de atención y de concentración. Y es eso. Bueno, por aquí. Beatriz Tamayo pregunta, yo tengo un caso cercano, pero ya no sé si es depresiva porque no hace nada a la persona, ni habla, pero si la invitan a salir acepta todo, así vaya como un ente. Y cuando está en casa se mantiene acostada, no hace más nada. Yo entendería que está preguntando si es una persona ansiosa o depresiva. Es una persona depresiva, aunque acepte las invitaciones. Ahí es un rasgo atípico, el hecho de que sí salga, pero no participa y no disfruta. Claro, no es humano, no es normal que una persona se niegue la posibilidad de vivir la vida y permanezca acostada, ¿sí? Obviamente que está deprimida y muy deprimida. Ansiosa no parece, pues por los rasgos, muy atrevida yo diciendo eso. Mira Luz, aquí. Luz pregunta que si la ansiedad puede aparecer de repente por una situación difícil, pero que si también puede ser aprendida desde la historia personal de cada individuo y si en ese último caso existe la sanación. Mira, la ansiedad puede ser aprendida de una madre o de un padre ansioso. Es un patrón. Madres gestantes que viven en ansiedad y en pánico. Claro, una madre ansiosa es muy perturbadora para un niño, para un bebé, para un adolescente. Y obviamente se aprende la ansiedad por modelamiento, porque la madre lo transmite por vía de la palabra y por vía del comportamiento. Claro que sí. ¿Se puede intervenir? Sí, pero es difícil porque está muy arraigado. Y como viene, digamos, desde la gestación, interrumpir el patrón, digamos, hormonal de descargas adrenérgicas, de adrenalina y de cortisol es muy difícil porque es como un aprendizaje ni siquiera cognitivo, sino biológico. Sí, claro. La ansiedad se puede desencadenar por un evento catastrófico, pero también, y ahí es donde está a usted le puede dar un ataque de pánico de la nada. No hay problema, no se murió nadie, no lo están persiguiendo para matarlo, no lo van a echar del empleo, no tiene problemas económicos y le da una crisis. Claro. Esos son los eventos más perturbadores. Cuando la ansiedad irrumpe en tu vida sin que tú tengas conflicto. ¿Sí? Y ahí hay que trabajar investigando cuál es el miedo, miedo de qué. Porque hay cosas conscientes y hay cosas inconscientes. ¿Sí? Lo importante en la ansiedad es indagar qué me la desencadena y a qué le temo. Sí, claro que sí. Hay una frase que dice que el exceso de futuro, sí, el exceso de futuro es ansiedad y el exceso de pasado es depresión. Un deprimido se lamenta y sufre por lo que pasó o por lo que no pasó. Y un ansioso está expectante y con mucho miedo de lo que le traerá el futuro. De ahí que lo importante, como dice el compañero de ayer, ¿cómo es que se llama? Jorge. Andrés Mejía. Andrés, es instalarse en el aquí y el ahora. Hacer lo mejor que puedas para que mañana sea bien. Y al pasado mirar solamente para aprender o agradecer. ¿Sí? El que tiene depresión está anclado en el resentimiento, está anclado en la resignación, está anclado en la ira, está anclado en el odio. Ese es un depresivo. Un depresivo es alguien que cristalizó algo del pasado. Verbi Gracia, el paciente que le dijo que la mamá se había muerto hacía 15 años y él tenía como 55. Y un ansioso no piensa en el pasado ni en el presente. Un ansioso todo el tiempo está pensando en el futuro con un miedo horrible de qué me va a pasar. ¿Sí? Bueno. Bueno, pregunta Diana, dice que no está muy de acuerdo con la meditación por los efectos secundarios que puede La acarrear. medicación, con la medicación. Sí, con la medicación. Porque, y cree que la vía debe ser la vía conductual es la mejor. ¿Qué La vida, opinan al respecto? yo combinaría las dos cosas, porque para mí la medicación ansiolítica es como un analgésico, porque es que el dolor de un ansioso es inenarrable. ¿Cuál es el problema? De darle una medicación que pare
el sufrimiento en seco y empezar a hacer un tratamiento. Es más, he tenido pacientes que vienen en una crisis de ansiedad y yo lo que hago es remitirlos a psiquiatría. Me lo medica y yo lo intervengo. Porque así como está, por ejemplo, el paciente y llora y llora y llora y no puede parar de llorar y empieza a hablar y se ahoga y yo no lo puedo intervenir. Esa pregunta, esa respuesta o la pregunta va muy de la mano de lo que pregunta Leida, que opina que se puede automedicar para la ansiedad, pero recomendable la visita al psiquiatra para que recomiende el medicamento más apropiado. Ojalá no se automedique, ¿cierto? Porque la medicación psiquiátrica es como comprar zapatos. Hay que medirse, hay que probar hasta que cuadre la que es suya. Betty dice que si la angustia y el desespero son ansiedad, sí. La angustia y el desespero son versiones de la ansiedad, ¿sí? Son versiones altas, están ya en la escala de progresión. ¿Qué piensa el psicoanálisis para tratar la ansiedad? Muy pertinente siempre y cuando la persona no esté en crisis, tenga buena plática y buen tiempo. Un ludópata podría... Ah, bueno, dale, termina, perdón. Sí, no, ya. Sí, Un sí ludópata podría tener un trastorno de ansiedad. Sí, todos los adictos tienen un trastorno de ansiedad de base y la adicción les ayuda, digamos, a embolatar la ansiedad. Entonces, por ejemplo, los ludópatas que a mí más me conmueven son las viejitas y los viejitos jubilados que madrugan para los casinos, que yo los veo cuando salgo temprano, en su sillita de ruedas, a veces con su tanquecito de oxígeno, con alguien que los lleva para meterse a un casino. Y juegan todo el día y almuerzan allá y todo. No sienten nada, no hay miedo, no piensan en la morida, no piensan en el hijo calavera, no piensan que en la soledad que tienen, ¿no? Lo mismo le pasa al comprador compulsivo, al sexópata, al marihuanero. ¿Qué es un marihuanero? Alguien que no ha aprendido a gestionar la ansiedad de otra manera y se traba y entra en un estado de sosiego transitorio. Cuando se le acaba, se prende otra patica. Yo he visto cirujanos echarse un plom antes de operar para no temblar. Sí. Todos los adictos son ansiosos de base. Los comedores compulsivos, los obesos mórbidos, puede hacerles el balón gástrico, puede hacerles gastrectomía y hasta que no le cure o no le trate la ansiedad, vuelve y come y vuelve y se engorda. Detrás de todo adicto hay una ansiedad no resuelta. Jorge pregunta, tal vez hablando de lo anterior, que si eso tiene alguna relación con el efecto Pigmalión. No sé en qué contexto Jorge hizo la pregunta, entonces quizás por eso sea difícil de entenderlo. Bueno, el efecto Pigmalión es un constructo psicológico que consiste en tratar a alguien como si ya fuera lo que uno espera que llegue a ser, por ejemplo, a un hijo, a un subordinado. Es montar a alguien en la película de que puede ser mejor. Entonces yo a mi hijo indisciplinado, perezoso, lo trato como si ya fuera una persona muy desarrollada, a una persona que es negligente, le digo, bueno, mira, tú podrías organizar tu vida, tú tan inteligente, tú tan lindo, yo qué sé. Es para que el otro me responda en consecuencia. Es más o menos así, cuando usted llega a alguna parte y parquea el carro, llega a mí a cuidarle el carro y usted lo trata con respeto y como a un señor, entonces la persona reacciona. Pero si usted le dice, no, no necesito, pues estoy haciendo una versión muy, pero es así. Efecto Pigmalión es lograr que alguien crezca a algún nivel tratándolo como si ya hubiera alcanzado ese nivel. Casi que es un reto de desarrollo. Y sí, a veces a uno, yo no sé si le ha pasado que uno se asusta porque alguien, por ejemplo, yo me retiré de una empresa porque me estaban creyendo ya mucho. Y yo, ay, no, qué susto, yo mejor me voy. Sí, es efecto Pigmalión. Pues entonces, por ejemplo, a Pero mí no les me... funcionó fue al revés. ¿Qué? Les causó el efecto contrario. Yo dije, no, 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 yo no quiero, yo no quiero. O cuando uno ve que alguien lo esté idealizando, es un efecto Pigmalión como que lo obliga a uno a portarse a la altura a la expectativa del otro. No, 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 que eres mi mejor amiga. No, 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 ¿cuál mejor amiga? ¿Sí? ¿Sí me entendés? Sí. Ángela María pregunta cómo se puede tratar la ansiedad generalizada.
Hay todo un abanico de posibilidades, desde el mindfulness. ¿Pero qué quiere decir generalizada? Son todas esas cosas que dijiste, una de ellas. Trastorno de ansiedad generalizada es un miedito difuso y regado por todo el cuerpo a toda hora, todo el tiempo y sin saber de qué. Es una persona, te lo voy a poner en esta palabra, trémula. Trémula. ¿Han oído la palabra? Estar trémulo. Por ejemplo, hay perritos trémulos. ¿Conocen ese perrito chiquito, fastidiosito, que es temblando a toda hora y que es muy reactivo y que lo conocen? Eso es un Sí. chihuahua, mujer. No sé qué raza es, conozco un poco de perros. En cambio, mire el sosiego de un Golden Retriever o de un Hush o algo así. Hasta en los animales se ve. Hay animales ansiosos y hay animales serenos. Hay seres humanos ansiosos y hay seres humanos serenos. Construir la serenidad es más importante que construir la felicidad. Entre otras cosas, porque es que felicidad sin sosiego no hay. Mientras usted no tenga tranquilidad, no puede ser feliz, por muchos logros y posesiones que tenga. ¿Sí? Luz Barrera pregunta algo, que si durante un ataque de pánico puede llegar a ver cosas que no existen, pero que siente reales, o también puede pasar que el ataque de ansiedad active la intuición y lo que vea durante los ataques de pánico sea real. Si en un ataque de pánico pueden haber alucinaciones, que son percepciones sin objeto, perfectamente, en la que se representa aquello que para el individuo es el objeto del miedo. En un ataque de pánico la persona se puede despersonalizar o desrealizar, es decir, que se sale del cuerpo y siente que se ve desde arriba y se ve ahí abajo gritando y haciendo y todo eso. Un ataque de pánico no se lo deseo pues a nadie. Solamente el que lo vive lo puede entender. No hay forma de explicarlo. Bueno. Leida pregunta que si una persona que consume marihuana al final de la noche, 1 o 2 veces al día, es un adicto. Pues sí, pues sí. Es un adicto si el día que no se fuma la marihuana no puede dormir. Muchas personas utilizan la marihuana para dormir. Incluso las viejitas y los viejitos en tisana. Sí. ¿Qué hace la marihuana? Ralentiza el cerebro y ralentiza el pensamiento y produce sosiego. ¿Un sosiego inducido? Sí. Alguien me pregunta que qué será el miedo que tiene el adicto. No sabemos, cada uno tiene su miedo. Miedo a no ser capaz, miedo a dar la talla, miedo a no llenar la expectativa paterna, miedo a la desaprobación paterna, una homosexualidad latente y encubierta, miedo a ser un mediocre, yo no sé, tantos miedos, miedo a no ser querible, a no ser amable. Armando pregunta, ¿hasta qué punto la medicación se vuelve permanente en la vida del paciente, que si es lo usual? Bueno, hay medicaciones que la mayoría que son transitorias, mientras pasa, por ejemplo, el evento traumático, el duelo, la pérdida del empleo, mientras la persona se estabiliza. La persona se estabiliza y ya puede prescindir de la medicación. En casos extremos, la persona necesita la medicación. Y eso no está mal, así como un hipertenso o un diabético se tiene que tomar la medicación el resto de la vida. Que hay medicaciones con efectos secundarios, entonces uno va al psiquiatra y le dice, mira, esa medicación me deja dormir todo el día, esa medicación me deja sin saliva a la boca, esa medicación me pone a orinar todo el tiempo, entonces él se la cambia. Hay que buscar un buen psiquiatra, la EPS no lo da. Te da una cita a 8 o 9 meses y el psiquiatra se demora 15 minutos contigo, te manda sertralina y ya. Hay que hacer la inversión, vale 160, 180 la consulta. Después de que él te mande la medicación, tú llevas a la EPS y te la tiene que dar. Okay. ¿La medicación para el tratamiento de la ansiedad puede provocar deterioro de la memoria y las capacidades cognitivas? Sí, sí, claro. Y en esos casos es cuando yo tengo que buscar que me cambie la medicación hasta que se ajuste la mía. Alguien dice, no tener ninguna manifestación de ansiedad podría ser malo.
Ah, usted es un ser de luz, ser iluminado, trascendido, o tiene alexitimia, pero sí, eso es lo que buscamos, no tener miedo, no tener miedo, vivir en amor y confianza. Muy bueno, muy rico para usted, Jorge. Pero el tener miedo puede ser benéfico en muchos casos. Claro, claro, si viene un perro bien grande, uno corre, si un hombre lo está acosando, uno se defiende, claro, el miedo Pero me es, refiero a otro tipo de miedo, aunque lo que tú dices es muy válido porque eso es un mecanismo defensivo que activa un montón de cosas. Por ejemplo, el miedo a la competencia, el miedo que sienten los deportistas, que en muchos casos los lleva a ser más eficientes en su proceso competitivo, a otros los puede ralentizar o congelar. para En mucha ese gente, caso se podría hablar de miedo también, o eso es otra claro, sensación. claro, el miedo es un estímulo. A un artista o a un deportista, el miedo lo obliga a sacar lo mejor de sí. O lo paraliza. No, ya ese no sirve, ya ese se Ah, fregó, no, ese no sirve. ese no sirve. Pero en Por el otro eso, caso sí es benéfico. claro, por eso a los artistas y a los deportistas ya les ponen el psicólogo, para que les hacen entrenamiento físico y entrenamiento psíquico, ¿sí? Porque hay gente a la... El miedo me obliga a una de dos cosas, a huir o a luchar. Hay gente que huye, o sea, renuncia a la competencia. Y hay gente que ataca, es decir, sale con todos los fierros, No. a vencer o a morir, ¿cierto? Esos son los que ganan, esa es Catherine Ibargüen, ese es, sí, miedo, claro. El día que se le acabe el miedo, se le acaba el impulso. Pero eso sería muy útil que todos los jóvenes o las personas se conocieran de alguna forma y deberían saber cómo reaccionar o cómo manejar ese tipo de emociones, como por ejemplo el miedo, Es que ante no el es trabajo, ante el jefe, ante el estrés de un informe que hay que entregar. Ese autoconocimiento es fundamental para saber cómo manejar ese tipo de emociones. No Es sé que si... yo creo, yo no sé, no es tanto de saber, sino de poder. Por eso hay personas que vivimos al margen, personas que no competimos, personas que uno se conoce y cuando uno se conoce, uno puede optar por yo no voy a competir, por ejemplo, por yo no quiero ser líder, por yo no quiero ser protagónico, por yo no quiero ser centro de atención. Muchas personas optan por eso, por volar por debajo del radar, lo que llaman adito de perro. Sí. Y cuando usted los ve, van por allá lejos. En cambio, hay quien busca la exposición, la competencia, el reto, la dinámica, el gusano en la tripa, un culillo permanente, ¿cierto? Okay. Son opciones de vida. Yo le pediría a Lina y a Santiago que nos abran los micrófonos, ya las preguntas en el chat se agotaron, por si alguien te quiere hacer una pregunta pues en vivo. Antes de eso, pues antes de que algunos empiecen a retirar, quiero Yo invitarlos veo, mañana muy yo veo por acá gentilmente. una pregunta muy importante de Irma, y es que si la alimentación saludable mejora la salud y ayuda a manejar la ansiedad. Listo, Sí, no señora. lo había visto. Sí, Sí, señora. Hay un circuito cerebro-intestino. Completamente. Hay gente que es ansiosa porque tiene una mala dieta. Completamente, completamente. Entre más carne y más dulces, por ejemplo, consume usted, más ansioso es. Completamente determinado. Porque es que en el estómago, en el intestino, ya está comprobado, hay neuronas. El segundo cerebro se llama aparato digestivo. Sí, claro. Y una de las cosas que hay que cambiar es la alimentación. Y hay gente que es ansiosa estrictamente porque tiene una pésima dieta. Muy buena pregunta, Irma. Yo no sé mucho de eso porque eso es una especialidad, pero es real. Es real. ok. Bueno, los estaba invitando a la charla de mañana con Carlos Arturo, donde viajaremos por los caminos de Andalucía. Eso antes de darle paso pues a los micrófonos abiertos para que puedan preguntarte en vivo los que quieran expresar algo o hacerte alguna pregunta. Entonces, por favor, abramos micrófonos y cámaras y adelante todos los que quieran participar. Mientras por aquí hay una pregunta. Cuando hay un temblor de tierra, pues como el de anoche. Lo que pasa es que la que lo está preguntando es Luz Davison, que está precisamente en Canadá. Quizás alguien se lo dijo.
Yo ya no creo que lo haya sentido allá. Entra el pánico a la persona. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo ayer estaba hablando por teléfono con mi mamá. Yo le dije, mamá, No, está temblando. Me dijo, no, es mi hermana, porque se enloquece siempre. Sí, y yo le digo muchas, le trato de ayudarle y no ha podido, poder humano, pero es como que se le va a caer el mundo encima y grita y sale corriendo y es como una esquizofrenia. Ay, no, tremendo. Por eso, esa es una reacción instintiva. Por ejemplo, yo ayer estaba hablando con mamá, le dije, mamá, está temblando la tierra. Le dije, yo no siento. Le dije, yo sí. Yo me quedé hablando con ella. Yo dije, pues si esto se va a caer, yo no lo puedo detener. O además que es como siempre, que tiembla un poquito y ya no pasó nada. Me dormí. Es posible que haya gente que no durmió. Claro que sí me imaginé un poquito el tercero, el cuarto y el quinto piso encima de mí, mis fotos perdidas, mis libros, pero lo que es lo que hay. Ángela María pregunta que si el trastorno de angustia generalizado, entonces, ¿cómo se debe tratar? Igual, todos igual. Psicólogo, psiquiatra, dieta, meditación, Deporte. técnicas de respiración, de todo. ¿Sí? Es decir, intervenirlo multisensorialmente por todos los lados. Es como apagar un incendio. Primero que todo, reconocerlo, porque hay gente que es ansiosa y no sabe que es ansiosa. Pues como siempre ha sido ansiosa, no sabe lo que es el sosiego. Hay gente que no conoce un minuto de tranquilidad. Porque cuando no tiene problemas, los inventa, se los imagina. Ok. Bueno, abramos entonces los micrófonos y adelante. Rubia, hola, Armando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Armando? Cuéntame. Ojalá encontremos al psiquiatra adecuado rápido, porque si no, no hay bolsillo que lo aguante. Sí, es verdad, en todos los campos hay buenos y malos profesionales. Sí. Aquí en Medellín hay clínica de la ansiedad, para que sepan. Incluso hay varias. Clínica de la ansiedad, es decir, un pool de psiquiatras y psicólogos que se dedican exclusivamente a atender pacientes ansiosos. Y clínica del amor también, ¿no? Clínica del amor. Que atiende despechados. ¿Qué es un despechado? Una persona en pánico porque la pareja se fue. ¿Qué es lo que tratan? La ansiedad de la persona. Beatriz pregunta que a quienes nos gustan las emociones fuertes, por ejemplo, las montañas rusas, que si eso es anormal. Hay gente que tiene pasión por el vértigo y por la adrenalina. Es gente que disfruta la emoción de sentirse en peligro. Y de hecho hay profesiones y hay deportes y hay estilos de vida para esa gente. Es gente que es temeraria, ¿sí? Es temeraria. Ser temerario no es ser valiente, sino buscar el peligro innecesariamente. Normalmente mueren en su ley. No, yo le hago una pregunta. Yo Sí. tengo una sobrinita que tiene 11 años y ella está diagnosticada con síndrome de ansiedad. Ella la estaban tratando con fluoxetina, pero ella no se estaba tomando la droga. Entonces esta semana tuvo cita con el psiquiatra y él se la cambió a sertralina, Sí. que se la tomara, porque ella dijo que ya no quería tomarse ese jarabe porque era muy maluco. Pero ella está teniendo unas reacciones muy malucas porque por decir ayer que estaba haciendo una tarea, ella se estresa demasiado y ya está llegando al punto diciendo que ella se quiere morir y se encierra y se jala el pelo porque ella también sí se jala y se está quedando pues calva. Ya no, yo la verdad no sabemos cómo tratarla. Ese caso es muy grave. Esa niña está teniendo un sufrimiento terrible. Ya tiene autoagresión. Yo cambiaría, la sertralina es buena, pero obviamente no es suficiente. La sertralina es un antidepresivo que también tiene un componente ansioso, pero la sertralina para un caso como ese que usted está diciendo es como mandar Dolex a una persona que lo que tiene es un tumor, ¿cierto? Entonces le mandan el Dolex para el dolor, más o menos así. Hay medicaciones mejores, hay medicaciones mejores. Y la niña, si no le intervienen realmente por psiquiatría infantil, yo le recomiendo el hospital mental.
que hay pabellón de psiquiatría infantil y hay que explorar qué es lo que le produce tanta ansiedad. Y obviamente ella ha tenido una gestación y una primera infancia difícil, o su madre está en dificultades o algo, pero es una niña que necesita más ayuda que sertralina. Sertralina para un caso así, con autoagresión y todo, es un pañito de agua tibia. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que tiene un trastorno y no lo reconoce y se niega a tomar el medicamento? Pregunta Sofi Mesa. Que Dios le ayude entonces, porque el problema de la enfermedad mental es ese, que si el paciente no lo reconoce, no se puede hacer nada por él, a menos de que esté en un estado muy exacerbado y entonces se recurre a una medida muy drástica y es hablar, por ejemplo, en Samedin, en el hospital mental, y se pagan unos enfermeros que vienen y se llevan a la persona, ¿cierto? Es violento. Los enfermeros llegan y le dicen, fulanito de tal, estás enfermo, vamos a ir al hospital. Hay dos maneras de ir, o voluntariamente o de la otra manera. ¿Qué prefieres? Obviamente hay que pagar a los enfermeros, no está incluido en el post, pero es llevar a la persona por la fuerza. Pero tenemos muchos casos en las casas, aquí en Antioquia, de esquizofrénicos recluidos en una habitación hace 5, 10, 15, 20 años, que no salen al sol, no se relacionan, hay que pasarle la comida por una ventanita, escasamente van al baño, se bañan muy poquito. Y ahora que hay medios digitales, se la pasan pegados de los medios digitales. Profe, Ese es el problema de la enfermedad mental, que la persona no reconoce que está enferma. sí. Profesor, una preguntita. Sí. Uno podría plantear que el estereotipo o digamos, o el esquema que propone la sociedad para el proceso de formación de los niños, el proceso de estudio de los jóvenes, el proceso de preparación de los universitarios, tiene un componente de ansiedad involucrado, pues de manera, yo me imagino que de manera implícita, pero que muchos actores de ese proceso lo acentúan y generan más problemas en todos los chicos. Es decir, yo creo que todas las personas van teniendo un componente de ansiedad en toda esa etapa de la vida. Es decir, desde cuando tú empiezas a estudiar hasta cuando sales, entonces la ansiedad es un componente permanente. Y ese componente permanente puede llegar a producir unas enfermedades más o menos permanentes o unas consecuencias más o menos permanentes. Sí, señor. Y eso es ni más ni menos que el resultado de una sociedad enferma, ¿cierto? Y enferma de ansiedad. Caso palpable de don Jorge, Japón. En Japón los niños desde los 2 años están orientados hacia la excelencia, a sacar las mejores calificaciones, pasar a la mejor universidad, ser lo más productivo posible. Por eso están enfermos de ansiedad, por eso se suicidan, por eso se mueren solos. Obviamente el sistema educativo y laboral de este país, aunque sea tercermundista, también está orientado a ser el mejor, a la competencia, a triunfar, a alcanzar el éxito. Sí. La ventaja es que como no hay oportunidades para todo el mundo, ¿cierto? A diferencia de lo que es Japón, que allá el que quiere puede, porque hay recursos. Aquí no, entonces somos muchas las personas que vivimos y prosperamos y estamos al margen del sistema. Hay muchos renegados, muchos outsiders que logran hacer su vida y viven al margen de esas exigencias. Pero los que están matriculados en ese patrón de vida, en esas familias que de que están en embarazo están pidiendo el puesto en el corazonista, claro, sí. Hay colegios, hay empresas, hay instituciones donde la consigna es el lograr o morir. Sí, claro. Y familias también, obviamente. Sí, sí. Muchas gracias, profe. Excelente, claro. Excelente charla. Nubia, sí. Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, te pregunto, ¿una persona puede ser, dos preguntas? La primera es, ¿una persona puede ser ansiosa y manejar depresión a la vez? ¿Puede tener esos dos factores? Muy común. La ansiedad, cuando lleva mucho tiempo instalada en la persona, arrastra hacia un trastorno depresivo. Eso se llama un trastorno mixto. Ansiedad y depresión. La ansiedad produce depresión, no al revés. Y bueno, y la segunda es esa persona, si tiene esos dos factores, por ejemplo, en estos, todas las diversiones que son de vértigo, o sea, donde se quema adrenalina al 100%, esa persona con esos dos factores puede también llegar a ser, pues a cumplir también esa otra fase. No, normalmente una persona, si realmente tiene un trastorno mixto de ansiedad y depresión, no busca ni tolera esas actividades. Las evita. Y si se las imponen, pues hace crisis, fracasa. No, pero si a esa persona le gusta normalmente, o sea que no puede tener esos dos factores, esa persona tiene... No. Si una persona es ansiosa y depresiva, lo menos que le interesa es el vértigo, la adrenalina, el miedo, el peligro. Le huye como al demonio. Entonces está mal diagnosticada. Nubia. Gracias. Buenas. Hola. Buenas tardes, Nubia. Muchas gracias por tan excelente conferencia. A ver, de hecho, yo quería compartir una experiencia muy cercana que tuve con una adolescente de que fue diagnosticada con depresión y pues en esas mismas condiciones, un trastorno mixto de ansiedad. ¿Qué pasó? Estuvimos con psicólogo, él remitió a psiquiatría, le mandó pues medicación, pero trabajándole la parte emocional, encontramos fortaleciendo pues el sistema inmunológico y con los suplementos y trabajando la parte espiritual, nos encontramos de que había un odio, algo que la estaba dañando mucho. Y eso, cuando nos habló con el psicólogo, pues se abrió y empezó a sacar lo que tenía en su corazoncito, pues mejoró notablemente. Eso a veces inmediatamente no, cuando se diagnostica y se medica sin trabajarle las otras partes, la parte emocional, qué está pasando en su interior, yo creo que hay muchos fracasos, que se puede dar muchos fracasos. En este caso, honestamente, no se le dio la medicación y tomamos la alternativa de darles mejor suplementos para fortalecer el sistema inmunológico y trabajar fuertemente con psicología. Y eso pues le ha ayudado súper y está muy bien. La adolescente es una deportista de alto rendimiento a nivel del ajedrez, que es pues de concentración, y le comento que está muy bien. Entonces, lo que decía la señora, ¿cómo es? La que acabo de hablar, muchas veces hay diagnósticos que se dan y que realmente no son acertados, porque no se le ha hecho no han profundizado en esos sentimientos, en esas emociones que pueden causar esas deficiencias en la persona. Entonces, es como una llamada, o sea, desde lo experimental, desde lo que nosotros experimentamos con este caso tan cercano, es de que es importante empezar a sanar, a perdonar, a liberarnos, porque de eso proviene una buena salud mental.
Muchas gracias, Luz Angélica. Tú hablas de un caso excepcionalmente exitoso. Nuestro sistema de salud general es pésimo y el de salud mental recontrapésimo. Conseguir una cita con un psiquiatra o con un psicólogo por EPS es dificilísimo y los tiempos de ellos son muy limitados y las consultas muy espaciadas. Entonces los diagnósticos son unos diagnósticos casi que a ojo. Y la medicación tampoco es la mejor, porque obviamente estamos hablando de costos. Ese es un caso ideal, la trataron desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista farmacológico. Ideal. Esa es la tríada, ideal. Porque como personas somos cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, muchas ansiedades tienen su origen en un trauma de infancia no resuelto, un abuso sexual, una violación, un rechazo paterno, una sensación de muerte al nacer, haber estado atrapado en el cordón, pero llegar a eso implica mucho tiempo, muchas horas de terapia, y entonces en la mayoría de los casos lo que se hace es la medicación y la medicación quita los síntomas. O sea, el problema está ahí, pero la medicación quita los síntomas y te deja vivir, ¿me entiendes? Sí. No se llega a la raíz. No se llega a la raíz, es verdad. Quitas la medicación y aparecen los síntomas. Es cierto, de verdad que sí. Gracias, doctora Novia. Excelente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención? No, yo creo que ya terminamos. Bueno, Nubia, me gustaría que nos contaras que nos vas a hablar dentro de 15 días. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Dentro de 15 días vamos a hablar del optimismo basado en la evidencia. Vamos a hablar de el por qué y para qué ser optimista. Ser optimista es una elección, es una decisión. La vida tiene, como todo, dos caras, luz y sombra. Yo me hago a la luz, entre otras cosas porque el pesimismo no sirve para nada. No son sino esas dos opciones, ojalá hubiera una tercera, pero yo me acojo al optimismo. Ser optimista, yo estoy por acá, les guardé la definición. Sí. Ser optimista, dice Wikipedia, tendencia a ver o a juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Y en filosofía se dice que el pesimismo es un estilo de pensamiento que atribuye al universo la mayor perfección posible, como obra de un ser infinitamente perfecto. Ser optimista es vivir por fe. Y por fe vivimos. Usted se monta en un avión porque es optimista. Usted tiene confianza en el piloto y en ese avión. Usted come en la calle, por ahí en cualquier restaurante, por fe, usted es optimista. ¿Sí o no? Usted sale a trabajar todos los días con su tapaboquitas o al supermercado, por fe, usted es optimista. ¿Sí? Usted se enamora porque es optimista. Uno de los riesgos más grandes donde hay 90% de posibilidad de perder, enamorarse, pues no enamora. ¿Sí? Ser optimista es vivir por fe. Confianza en lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Por ejemplo, los casos tristes que yo conozco, adolescentes con recursos, terminaron el bachillerato y le digo, ¿y qué vas a estudiar? Me dicen, ¿para qué? Para salir a manejar un taxi. Entonces, el pesimista de antemano está vencido. Puede que el optimista también fracase, pero el pesimista está vencido sin intentarlo. Entonces vamos a hablar de optimismo. Vamos a hablar del influjo que el optimismo tiene sobre el sistema neuroendocrino y sobre el sistema inmunológico. Porque el pesimismo, el optimismo y también el pesimismo es una forma de pensar y determina mi diálogo interno, cómo me hablo. Entonces yo me hablo más, mira tan berraca, yo por qué no me morí chiquito, qué pereza, qué vida. Es muy distinto a si yo me levanto y digo, estoy viva y reboso de energía, fuerza y luz. Vamos, Nubia, vamos. ¿Sí? Es muy distinto lo que pasa. Ok, bueno.
Si no es más, entonces les agradecemos a todos su participación, el haber compartido con nosotros este espacio. A Nubia inmensamente agradecidos por su charla, por sus aportes, por su generosidad en los conceptos, y los esperamos a todos el día de mañana. Les pido el favor, si oportunamente no reciben el enlace, si a las 3:30 no han recibido enlace, por favor me escriben o le escriben a Gestión Social o algunos de los chats, o vuelven y se inscriben, porque ya a partir de las 4 se vuelve más complejo la conexión. Entonces les pedimos, porque fueron varias las personas que hoy les pasó y apenas estamos arrancando otra vez. En algunos casos no sabemos qué pasa, pero no les llega, o a veces no nos llega pues el enlace. Entonces, si nos inscribimos oportunamente, tendremos la oportunidad de avisarle a los organizadores que nos vuelvan a enviar el enlace, porque sabemos que no llega en muchas oportunidades. De nuevo, muchas gracias y nos vemos mañana. Nubia, muy querida, muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Nubia. Excelente. Gracias. Sí, chao. Como siempre. Muy amable. Estamos viendo.